Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un estudio más de mujeres. Espero que te encuentres muy bien. ¿Y qué te parece si en esta noche nos acompañas a adorar a Dios con todo tu corazón? Muros rodeando estoy. Pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Hola, pues bienvenidas a un estudio más de mujeres. Espero tengas tu Biblia a la mano para que me acompañes a leer. El día de hoy vamos a estudiar el primer libro de Samuel, versículo 1 del 1 al 20, y vamos a estar hablando acerca de la vida de Ana. Si lo has escuchado, más o menos sabes de qué, y si no, pues vamos a tratar de estudiarlo juntas, ¿sale? Lo vamos a leer y después de leerlo vamos a orar para poder empezar. Recuerda, es Primera de Samuel 1 del 1 al 20 y dice: hubo un varón de Ramataim de Sofín del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía.
Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno de su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por permitirnos reunirnos una vez más, Señor, a través de este medio. Te pido que bendigas este tiempo, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, Señor, que quites todo estorbo de nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, y poderla llevar a la práctica, Señor. Bendice este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo sea moviéndose y hablando a través de mí, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces esta historia comienza con un hombre con dos mujeres. Una es Penina y otra es Ana, la cual Penina tenía hijos y Ana no. Cada año este hombre, Elcana, necesitaba subir a la ciudad, a Silo, para ofrecer sacrificios y para adorar a Jehová de los ejércitos. Antes se usaba que el sacerdote era el único que tenía el acceso para entrar a la presencia de Dios. Por eso es que cada año se tenían que hacer estos sacrificios. Pero dice que cuando iban, hacían los sacrificios, y cuando regresaba les repartía parte de los sacrificios a las familias. En este caso sus familias eran Penina junto con sus hijos y Ana, y eran sacrificios de paz, que era de lo que se podía comer, porque los sacrificios de perdón y eso no se podían más que el sacrificio de paz. Entonces dice que este hombre venía y le repartía a su familia la parte que le correspondía por la cantidad de hijos o por la cantidad de personas que habían en la familia. Pero Ana no tenía hijos, pero dice la escritura que a Ana le daba una porción especial, una parte escogida, dice que porque la amaba aunque no tuviera hijos. Se dice que era una porción doble, o era la mejor parte del sacrificio la que le entregaba él a Ana,
y lo hacía porque la amaba, porque sabía que era un tiempo difícil para ella, ya que Penina, que era pues la otra mujer de este hombre, su rival, constantemente se burlaba de Ana porque no había tenido la dicha de ser madre. Entonces ella se la pasaba molestándola, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, recordándole que Jesús no le había permitido tener morritos, bebés. Entonces este tiempo no era un buen tiempo para Ana realmente, porque de por sí que no podía tener, ahora Penina se lo restregaba en su cara, y su esposo claro que la hacía sentir bien, claro que la ayudaba, pero aún así Ana tenía un vacío en su corazón que no podía ser llenado por nadie, ni siquiera por su esposo. Dice, estaba tan triste al punto en que lloraba, no comía. Y en el versículo 8 su esposo le hace unas preguntas, dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Le dice, oye, no te soy suficiente. Y evidentemente vemos que Ana tenía un vacío en su corazón que no lo podía llenar nadie más que el Señor Jesucristo. Él era el único que iba a poder llenar y consolarla a ella. Entonces lo que Ana hace es que se levanta y se va al templo y se pone a orar, pero dice que ella está orando de una manera amargamente, llorando abundantemente. Dice que con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, llegó al punto en que Ana ya no podía con su vacío, ya no podía con su tristeza, ya no podía con las burlas, ya no podía con nada. Entonces ella va y recurre al templo de Jehová, recurre al templo y porque ella sabía y tenía fe que era la única persona que le iba a ayudar, el único que la podía dar ese aliento, esa vida, esa felicidad, era el Señor Jesucristo. Ni su esposo, ni amigos, ni familiares, ni nadie más que Él. Entonces dice, Ana va al templo y ora de una manera impresionante. Ella pone todo a los pies de Jesús. La angustia de Ana la llevó a buscar al único que de verdad podía ayudarle. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos? ¿A quién recurrimos? En lo personal, yo muchas veces no corro a orar, y corro primero con mis padres, con mi esposo, con mis hermanas, depende de cuál sea la situación, busco cuál me va a ayudar según yo, y al final, cuando veo que nadie lo va a poder resolver, volteo y oro a Dios. Pero sabes, esto me recuerda que en mis momentos de angustia, en mis momentos de aflicción, la primera persona a la cual debo acudir es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, tal como nos los está diciendo aquí que lo hizo Ana. Entonces es tiempo de buscar al Señor Jesús en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras angustias, porque al final es el único que nos va a ayudar totalmente. Si has leído un poco acerca de la historia de Sara y Raquel, vemos que Sara le pedía a Dios tener un hijo porque también eran estériles, y cuando Jesús le dice a Sara que va a ser mamá, ella se ríe con algo de incredulidad, y Raquel en cambio le decía a su esposo que por favor le diera un hijo. Sabemos que el esposo no iba a poder hacer nada, pero sabes, me gusta mucho cómo Ana, en lugar de no creer a Dios, no creer en las promesas, o en lugar de pedirle a la persona errónea por un hijo, por lo que ella necesitaba, que era eso, ella va y recurre y busca al Señor Jesucristo, porque ella tenía fe, confiaba en que Él era el único que la podía ayudar a dejar de sentirse de esa manera. Y sabes, no solamente fue a los pies del Señor Jesús a derramar su corazón, a entregarle todos los sentimientos que ella traía, cómo se sentía realmente, sino que también en el versículo 11 dice que hizo un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva
y te acordares de mí y no te olvidares de tu siervo, sino que dieras a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Le hizo una promesa: si Jesús le daba un hijo, ella iba a consagrar a su hijo totalmente al servicio de él, más aparte nunca iba a cortar cabello. Era el significado de un voto que solamente Sansón y Samuel se escucha de eso. Entonces ella realmente le dice: lo quiero tanto, pero también te prometo que no me lo voy a quedar yo sola en egoísmo, sino que él va a servirte a ti totalmente. Entonces ella seguía orando y ella oraba largamente delante de Jehová, y Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el sumo sacerdote que se encargaba de hacer los sacrificios por las personas que iban. Dice que él la estaba viendo, pero que cuando él la miró, él pensó que ella estaba ebria, que estaba borracha, porque dice en la Biblia que ella estaba orando desde lo profundo de su corazón. Estaba orando con todo su corazón y no emitía sonidos, sino que nada más movía sus labios. Pues antes se usaba que tenías que orar de una cierta manera, a unos ciertos tiempos, y quizá no era normal que alguien orara no expresando su voz o no declarando las palabras. Pero dice que Ana hablaba en su corazón y solamente se veía en sus labios. Ella estaba hablando, desbordando su corazón, sus sentimientos, todo lo que ella traía a Jesús, y no le importó el que la tacharan de loca o de ebria, o que pensaran que estuviera mal. O sea, ella lo estaba haciendo totalmente con un corazón para con Dios. Entonces este hombre en el versículo 14 le dice: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. O sea, ella le dice: no estoy borracha, simplemente estoy derramando todo mi corazón, estoy diciéndole a Jesús mi situación, mi problema, el cómo me siento. Y le dice en el versículo 16: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Le dice: no tengas como una mujer impía, una mujer que no sea a Jehová, una mujer pecadora. Le dice: no estoy haciendo nada, sino que por la magnitud de mi dolor, la magnitud de mi situación, de mi angustia, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Posiblemente en tiempos anteriores Ana ya había orado, Ana ya le había clamado a Jesús, pero en esta vez fue la manera en que realmente derramó todo y expuso sus sentimientos, expuso sus emociones. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un problema y le oramos a Jesús y le contamos superficialmente? ¿Sabes qué, Señor? Tengo un problema, me siento muy mal, ayúdame a solucionarlo. Abre puertas para que yo pueda hacer las cosas y eso. Pero ¿cuántas veces realmente le dices: ¿sabes qué, Señor Jesús? Me siento mal porque me hizo sentir mal esto, porque siento tristeza en esto. Muchas veces estamos acostumbrados a que tenemos que decir siempre que estamos bien. ¿Cómo estás, hermana? Muy bien, gracias. Cuando muchas veces ni siquiera lo estamos. Y sabes, en este momento a Ana no le importó nada. Ella realmente desbordó su corazón y le dijo todo lo que ella sentía, que estaba angustiada, estaba llorando abundantemente, tenía amargura en su alma, pero hizo una oración rindiéndose y humillándose totalmente al Señor Jesucristo. Te invito a que nosotros seamos igual que Ana, a que aprendamos de ella y que realmente cuando oremos desbordemos nuestro corazón y no solamente hagamos una oración repetitiva o una oración superficial tratando de engañar a Dios, nada más diciendo: solucionanos nuestro problema, estoy bien, pero ayúdame a solucionarlo porque me crea un cierto conflicto, sino que la realidad, o sea, exponerle nuestros sentimientos a Dios, exponerle nuestras aflicciones, nuestras angustias,
porque sabes, el Señor Jesucristo está ahí esperándonos para que nosotros volteemos y le digamos, oye, ayúdame, ya no aguanto más. No sabemos cuánto tiempo Ana aguantó sin realmente haber hecho esa oración a Jesús, no nos los dice, pero estoy segura que no era la primera vez y su corazón estaba triste, si había amargura en su alma, tuvo que haber pasado tiempo, tuvo que haber pasado situaciones, burlas de Penini, y no solo burlas de ella, sino de pues todo el pueblo, porque si una mujer era estéril se consideraba que no era una mujer digna del propósito aquí en la tierra. Se decía que se esperaba o se tenía más bien la ilusión de que una mujer pudiera dar el nacimiento al Mesías. Entonces, si eras estéril, ya habías perdido la chance de poder cargar en tu vientre a un hombre de Dios, a un hombre bueno, un hombre que amara a Dios y que le glorificara a Él. Entonces, no solamente era la burla de esta mujer, sino también el rechazo del pueblo, y en ocasiones hasta el esposo mismo la rechazaba. Vemos en esta historia que no es así. Su esposo la amaba de una manera impresionante, aunque no tuviera hijos. Entonces, en el versículo 17 le dice, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Sabes? El Señor Jesucristo no solamente estaba atenta a su petición física, a lo que ella deseaba, sino que también estaba atenta a una necesidad espiritual que ella tenía. Dice el Señor Jesucristo le brindó consuelo en medio del desaliento y fortaleza para enfrentar la situación. Al final del versículo 18 dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Vimos al principio de la historia que ella estaba triste, estaba amargada, estaba enojada, tenía sentimientos, pero el Señor Jesucristo no solamente la escuchó para su petición del hijo, sino que Él vio la necesidad, y su necesidad también era espiritual y emocional, para que ella pudiera quitar todo lo que ella traía, y el Señor Jesucristo le dio consuelo, el Señor Jesucristo le quitó esa tristeza. Sabes, aun cuando nosotros tenemos una necesidad y se la traemos a Dios, Dios de antemano sabe que se la vamos a traer, pero también sabe qué es lo que necesitamos interiormente, espiritualmente. No solamente ocupamos cosas físicas, lo que más le importa a Él, sabemos que es el corazón, nuestra espiritualidad, nuestra relación con Él. Entonces, así como lo hizo con esta mujer, que ella no pidió por la amargura, ella fue específica por su hijo, por el hijo que ella deseaba. El Señor Jesucristo, vamos a ver más adelante, que lo va a cumplir, se lo va a contestar esa petición, pero en este momento vemos que el Señor Jesucristo está interesado por nuestro interior, está interesado por nuestro corazón, por que nuestra espiritualidad esté bien y esté bien delante de Él para poder adorarle. Dios anhela encontrarse con nosotros tal como lo hizo con Ana, así sean los momentos de aflicción, de angustia. Él quiere que lo busquemos a Él primero que a nadie. Nadie va a poder satisfacer los vacíos que tenemos más que Él, y creo lo hemos visto y lo hemos aprendido en diferentes historias, pero el día de hoy el Señor Jesucristo quiere recordarnos una vez más, cualquiera que sea tu situación, la veas difícil o demasiado difícil o poquito difícil, Él está dispuesto a suplir nuestras necesidades y darnos de su gracia y su consuelo en todo momento. Él de antemano ya sabe lo que necesitamos, solamente está esperando que vengamos y le desbordemos nuestro corazón, vengamos y nos pongamos a sus pies directamente. Ya para terminar, versículos 19 y 20 dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová.
el Señor Jesucristo contestó su petición física, la petición que ella anhelaba y deseaba, además de que suplió su necesidad espiritual, la consoló. Entonces vemos que Ana oró en ese momento y ella tuvo una respuesta de Dios que le dijo, ¿sabes qué? La próxima vez vaya a ser que te embaraces y vas a tener un hijo. Jesús no le respondió absolutamente nada, pero Ana tenía fe y con una confianza en Jesús impresionante, que en el momento que ella dejó el templo, cambió su semblante, se fue feliz, comió porque dice que no comía. Ella confió en Jesús, tenía una confianza plena en Él, que pasara lo que pasara, Jesús ya estaba al tanto de su necesidad. Más adelante vemos, si tienes tiempo y lo puedes leer en tu casa, Samuel es un libro súper impresionante. Más adelante, del versículo 21 al 28, vemos que Ana sí cumple lo que le promete al Señor Jesús después de que desteta al niño, que más o menos duraban de 2 a 3 años. Ella fue y lo llevó a Silo, que era donde estaban los sacerdotes, para que el niño fuera instruido y estuviera al servicio de Jehová desde pequeño. Entonces, desde los 2 o 3 años, no se sabe exactamente cuál, ella se separó de su hijo y solo lo veía cuando iba a adorar y a hacer sacrificios en Silo. Era la única vez que lo veía, pero ella no estaba triste, sino que estaba agradecida totalmente. En el versículo 28 dice que ella deja al niño y adoró allí a Jehová, ahí en ese lugar, en el mismo lugar donde ella lo deja, ella adora a Jehová, le agradece, le dice, pues se ve su corazón, se ve su confianza. Y no solamente el Señor Jesucristo cumplió la petición de un hijo, sino que si tú continúas leyendo más, nos damos cuenta que Ana tuvo más hijos, tuvo más descendencia también. Entonces, qué impresionante. Yo leía y decía, ¿cómo desear tanto a un hijo? Y cuando ya lo tienes, de todas maneras, tener el mismo corazón de agradecimiento y de gratitud porque Dios te cumplió, y entregárselo a Él. O sea, ella nada más lo veía una vez por año, pero ella estaba feliz y ella estaba agradecida y adoraba a Jehová. Es una promesa difícil de cumplir, pero creo yo, muchos de nosotras o nosotros hemos orado y hemos querido que Dios conteste peticiones, y nosotros le prometemos cosas. Dios, si tú me das esto, yo voy a leer toda la Biblia. Si tú me das esto otro, te prometo que todos los domingos voy a ir a la iglesia, que voy a terminar de leer la Biblia en un año, cosas así. Creo muchos de nosotros hemos hecho promesas por tal de que el Señor nos conteste nuestras peticiones, pero también creo que muchos de nosotros no las hemos cumplido. Se nos olvida, o en el momento que Dios nos da la bendición, nos da lo que nosotros queremos, creemos que lo merecemos, creemos que es porque hicimos algo bien, y nos olvidamos realmente de responderle al Señor Jesucristo. Entonces, aquí Ana nos enseña que sí puedes desear algo, sí puedes decir algo, sí puedes anhelar algo de todo tu corazón, pero si haces una promesa, se tiene que cumplir. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Pedirle a Dios un hijo y a los 2 años tenerlo que entregar a su servicio. Y Samuel, si has escuchado la historia de él, pues es un hombre que Dios usó en gran manera en el Antiguo Testamento. Él ungió a Saúl, a David, fue profeta, también fue un juez para Israel. Entonces Dios realmente lo usó en gran manera, pero pudo pasar. ¿Por qué? Porque su mamá fue obediente y tuvo confianza en el Señor Jesucristo, tuvo confianza en Él. Para terminar, me gustaría nada más recordarte unos puntos. El primero es que busquemos ayuda o recurramos con la persona indicada cuando estemos en un problema o en una angustia o en un momento de aflicción. Y esa persona correcta y ese lugar correcto es nada más y nada menos que en la presencia de Dios, orando y pidiéndole al Señor Jesucristo y exponiéndole nuestras necesidades, pero también que lo hagamos de una manera real, de una manera genuina, de todo nuestro corazón,
y no solamente por querer obtener un beneficio o no solamente por estar más cómodos o porque sea nuestra felicidad, sino que sea de una manera realmente bajo la voluntad del Señor Jesucristo. El segundo punto es: cada que le pidas algo a Dios, hazlo con toda confianza de que Él lo va a hacer. Y si no hace eso que tú le estás pidiendo, es porque Él tiene algo muchísimo mejor para nosotros. Pero siempre ten esa fe, esa certeza, esa confianza en Él, que todo lo que Él haga para nosotros, todo lo que pasa en nuestras vidas, es porque Dios lo permite y porque Dios siempre está al cuidado de nuestras necesidades. El tercero es que seamos agradecidos cuando Dios nos conteste una petición y que cumplamos nuestras promesas. Si nosotros le prometemos algo a Dios por tal de que nos cumpla una petición, sabemos que de antemano no lo podemos comprar diciéndole: Señor, dame esto y yo te doy aquello. Pero si lo llegas a hacer, si lo haces, realmente cumple lo que estás haciendo, porque Dios es un hombre de palabra y Él está cumpliendo también todas nuestras necesidades, y no solamente la que les pedimos, sino Él de antemano siempre está haciendo muchísimo más por nosotros. Y ya por último, Penina, para recordar, Penina era una mujer que se burlaba de Ana, que la tachaba, que la hacía enojar, y ella le restregaba en su cara lo que el mundo le había ofrecido: yo tengo hijos, yo tengo esto, yo soy feliz. Y aun cuando Ana quizá no se defendía, no hacía nada, Ana esperó en el momento preciso y buscó la ayuda con la persona correcta, y al final vemos que Dios le dio una recompensa maravillosa. Su hijo fue usado grandemente. ¿Pero por qué? Porque Ana estuvo dispuesta a ver y a confiar en su situación, en la situación que Jesús le estaba permitiendo. Entonces, cuando alguien venga a tu vida y te presuma y te restriegue y se burle de ti porque tiene mejores cosas en el mundo, recuerda que el Señor Jesucristo tiene muchísimas mejores cosas para nosotros, aun cuando no los podamos entender. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por esta tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes a llevarla a la práctica, Señor, que nos ayudes a compartirla con todas las personas